Pero vayamos ahora al caso del GOAN. Tengo aquí el documento que causó molestia en López Obrador. Debo decirte que este documento no lo escribió ninguno de los gobernadores. Ninguno de los gobernadores. ¿Por qué? Está bien escrito, está claro, está sustancioso, está con esto que está aquí. Es un programa de gobierno. Es un programa de gobierno y con un cierre demoledor. Vale la pena que lo busques, debe de estar ahí en la red y lo leas con mucho cuidado. Es una delicia leer este documento. Eso es lo que le dolió al presidente. Es un documento que no tiene excesos. Es un documento que tiene masazos a la pésima gobernación de López. Es lo que te iba a decir, porque en su administración no han sacado un solo boletín bien hecho, un plan de gobierno no existe, no hay. Nada. Entonces, Y aquí está clarísimo. tú ves una cosa como esas y dices, caramba, ¿por qué no los tengo trabajando en mi administración? Y decir, oye, ¿cómo es posible que no los llames después de este documento? A ver, llámenme por favor a todos estos gobernadores y vamos a negociar, vamos a ver, ¿qué quieren? Órale, y jálalos, únelos. Obligarías a los 12 del PRI a que también se vengan contigo. Sí. Sí, pero no me voy a rajar, dijo. Ay, oye, no me voy a dejar, dijo, perdón. Sí. Ahora, hay un planteamiento aquí que ha sido retóricamente modificado. ¿Te acuerdas tú? El pacto de coordinación fiscal, si no nos dan esto, nos vamos a salir y que esto y que el otro. Sí, cambiaron. Más para que veas la calidad de este documento. Déjame ver el párrafo completo. Ahí te va. Dice, ello significa todos los planteamientos anteriores. Dice, libertad para gobernar desde lo local, con soberanía política y suficiencia económica, mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden y no solo mediante la actual fórmula de la ley de coordinación fiscal, a todas luces vetusta, inequitativa e injusta. ¿Por qué razón? Eso me he cansado yo de decirlo, señores. El problema de esta coordinación y de la asignación de los montos es una ley que data de 1978, hace 42 años, con López Portillo, con un modelo matemático para distribuir que ya no se corresponde con la realidad de las entidades federativas, ni demográficamente, ni en términos de infraestructura, ni en términos de educación, ni en términos de la calidad de vida de muchas de esas entidades. De tal manera que el ajuste es obligado, pero el ajuste de la fórmula para que los recursos que se engloban en lo que se llama recaudación federal participable se distribuya de acuerdo a la realidad actual y la de mañana, no la de hace prácticamente 42 años. Y está dicho con una pulcritud, nada de estridencia. Señor, el problema no es que nos queramos salir, el problema es esa fórmula que ya no refleja la realidad actual del país y de nuestras entidades. Imagínate 1978, 2020. ¿Cuántos cientos de miles de oaxaqueños, chiapanecos, guerrerenses ya no viven en su estado, sino que viven o en Nuevo León, o en Chihuahua, en Tamaulipas, en Sonora, en Baja California, etcétera, o se fueron al otro lado? Sí. Es más, los que en el 2010 fueron censados en esos estados, probablemente ya no viven ahí, ya están en otras partes. Entonces, dices tú, yo lo viví cuando estuve en el gobierno del estado. Diré con quién, porque le van a decir con quién, con el licenciado Manlio Fabio Beltrones, estuve ahí en la coordinación de asesores. Sucedía una cosa muy curiosa. De repente el secretario de Educación
le pedía recursos para poner kinders en los estados, digo, en Sonora. Oye, le dice, pero ¿cómo si en Sonora ha caído el número de niños? Sí, pero no son niños sonorenses, señor gobernador. Son de Oaxaca, son de Guerrero, son de Chiapas, que llegaron como trabajadores migrantes a cosecha de uva y aquí se quedaron. A ver, ¿cómo está eso? Así es. Y así están muchos estados. Es decir, en Sonora, como es en Chihuahua, como es en Tamaulipas, en Baja California, producto de la incorporación de la mujer a la educación Claro. media superior, han decidido tener menos hijos o no tenerlos. Y llegan familias en ese entonces con 4, 5 o 6 hijos y dice, oye, pero estos son de Oaxaca, pues hay que hablarle a Alejandro Murat. Oye, Alejandro, aquí tengo tu gente. Aquel va a decir, téngele, pues ya se fueron, tú manténlos. Esa es la realidad y que sangra a los gobiernos estatales por una ley que no registra casi en tiempo real esos movimientos. Fíjate, Sí, aquí en Ciudad Juárez existen los juarochos, que son son de personas, Veracruz, jarochos, sí, sí, así es. pero, pero son los juarochos porque Sí, cada año iban autobuses por gente para traerlos a trabajar a la maquila. Y sí, eso tiene 15, 16, 18 años sucediendo, entonces aquí se quedaron. Lo quedan. mismo sucedió con la gente de Torreón. Pero No, ahora, muchos fíjate, veracruzanos en Tamaulipas, en sí, Coahuila, es el fenómeno, porque no es lo mismo vivir entre la bola de mosquitos, el calorón y todo allá, a que tengas aquí un trabajo en una maquiladora, aire acondicionado y como dicen en los anuncios, con refresco grande, dicen, ¿no? O mira, ya está el anuncio y refresco grande, dicen, ¿no? Es decir, digo, es evidente que la gente quiere estar donde haya una mejor calidad de vida. Por eso la gente quiere emigrar a Estados Unidos, no a Venezuela o a Cuba. Pues es exactamente. obvio. Entonces, toda esa gente que llegó hace 20 años ya tiene sus hijos aquí que son oriundos de aquí, pues ya cambió Ya todo eso. estudiaron la prepa, algunos ya se graduaron, Sí, ya son exactamente, gente de Chihuahua. exactamente, Para ellos, Veracruz, alguna zona rural de Veracruz, dice, oye, papá, pero ¿cómo vamos a ir ahí? Un mosquero, un cochinero. sí, pero es nuestra tierra, mijo. No, yo soy de aquí, dice. No, a mí no me, con esa brocha no me encalas, dijo el filósofo Comix. Exactamente. Así Sí, es. y Eso, los dejan, como dices tú, comiendo tubérculo, ¿no? ¿Cómo? Engullendo tubérculo, deglutiendo tubérculo. En pocas deglutiendo palabras, tubérculo. tragando camote. Así es. Entonces, Eso estos es. porcentajes ya no sirven, no reflejan la realidad. Entonces, es mucho federación lo que te doy, es poco lo que me regresas y Así no es. puedo hacer lo que tengo que Y hacer de además gobernar. estoy teniendo que hacerme cargo de cientos de miles o decenas de miles de aquel estado y de aquel otro. Sí, Y no me sí, compensas, ni aquel estado quiere ni siquiera escucharme. sí. ¿Verdad? Entonces, Ahora, ¿qué es lo que sucede? a eso le estás diciendo, no me voy a dejar, a eso se lo estás, Efectivamente, es una caramba. realidad demográfica, financiera, calidad de vida, bienestar, todo. Pero dices, no, a mí no me vas a presionar, yo no me voy a dejar. Oye, si no es una guerrita esto, hombre, Bueno, es gobernar. pero Y ahorita ahorita, ahorita tocamos la figura presidencial. Te digo que esa es la pieza para, para el último baile. muy Porque bien, seguimos pues. antes tenemos así un flachazo Échale. de lo que ha sido este movimiento que, bueno, yo no recuerdo, y mira que me acuerdo desde López Mateos para acá, no me acuerdo un movimiento en donde haya salido gente con esta magnitud en cuanto a la territorialidad, porque ha sido en todo el país, donde se manifiestan para que se vaya un presidente. O Muy sea, bien. con ninguno, ni con Gustavo Díaz Ordaz después de lo que hizo. Te voy a decir algo en relación con este último presidente, aun cuando sea políticamente incorrecto. Si no hubiese sucedido lo del 68 o se hubiese manejado de manera políticamente correcta, si no hubiese estado en juego la sucesión presidencial y lo hubiesen manejado políticamente, ahorita
Díaz Ordaz sería reverenciado como un gran presidente. Por supuesto. Cuando revisas tú los números de la deuda externa, la inflación, la educación, el crecimiento, la urbanización del país, te vas para atrás. Sí, todo fue bueno. Así es. Vino el 68 y ya se aprovecharon, y que Echeverría con el general Corona del Rosal y que con Martínez Manatú y aquello, ya están los resultados. Pero es lo mismo aquí. Vamos a ver. Primeramente vayamos a los orígenes de ese movimiento. Es un movimiento a todas luces que tiene sustento por la mentalidad que existe en Nuevo León. Nuevo León es el estado donde se da el capitalismo más avanzado en términos estructurales, es decir, producción, tecnología, finanzas modernas, etcétera. Pero al mismo tiempo tiene un conservadurismo que casi los ubica en el siglo XIX. Es decir, en materia productiva, económica, están en el siglo XXI, pero en términos ideológicos, no pocos de ellos están en el siglo XIX. Muy bien. De repente ven a López y dicen, nos quiere llevar al comunismo, no quiere construir el socialismo porque el Foro de Sao Paulo. Esos que hacen esa afirmación no tienen la menor idea de qué es socialismo y qué es el comunismo, ni sus orígenes, ni cuáles son sus fundamentos, pero es un poco como el burro que tocó la flauta. Y eso da lugar a ciertos liderazgos que se aprovechan de esa ignorancia y venden una quimera. Ahora dices, vamos a hacer un movimiento y para exigir que se vaya, que renuncie ya. Muy bien. Imposible. Desconociendo, cuando empezaron con esto hace, no sé, varios meses, pero desconocían incluso los textos del artículo 84 y 86 de la Constitución. Es clarísimo. La única posibilidad que hay no es ni remoción ni destitución. Lo único que hay es lo que el artículo 84 llama falta absoluta. Falta absoluta del presidente, y ahí dice quién sigue, cómo sigue, etcétera. ¿Cuál sería una falta absoluta? Es La muerte. una embolia, un infarto, fallecimiento, un accidente, una incapacidad. Esa sería la falta absoluta. Bien. Pero el 86 dice que la única forma, dice, el presidente de la República solo puede renunciar por una causa grave. Textualmente estoy diciendo esto. Y luego dice, el Senado de la República calificará esta causa. Quiere decir que si a quien deberá presentarle la renuncia, si el Senado dice, mangos, eso no es causa grave, sígale jalando, órale, no nos quite el tiempo. Pero si en un determinado momento hay una decisión política tomada, el Senado dirá, es una causa grave, se acepta su renuncia y entonces nos vamos al 84 porque habría una falta absoluta. Muy bien. Pensar que en estas condiciones, con tantos miles de automóviles en la calle, vas tú a hacer que López renuncie. Pero ni siquiera dices que renuncie el 2 de diciembre porque eso nos ahorraría un proceso electoral, sino que dicen debe renunciar ya, antes del 30 de noviembre. Ahí se ve la ignorancia. Mira, yo he tenido diferencias con algunos de estos integrantes de estos grupos porque, oiga, que usted debe estar, no debo estar. Y he dicho, señores, esto y esto, total que no comulgo con eso. Sí. Pero he hablado bien de su protesta. ¿Por qué razón? Te voy a decir nombres nomás para que veas la ignorancia. De repente sube un tuit el doctor Enrique Krause. La única vía legítima para acceder al poder es la electoral. Así, con esas palabras. Entonces yo le digo, perdóneme doctor, pero está usted equivocado. Hay en este país, en la legislación, en la Constitución, 3 formas de ser presidente y ninguna es la electoral. Puede ser presidente provisional simplemente ocupando la Secretaría de Gobernación en el momento de la falta absoluta. Segundo, puede ser presidente interino
que el Congreso te nombra en tanto se hacen elecciones para ser presidente sustituto. Es decir, tienes 3 formas de ser presidente de la República y ninguna es la electoral. ¿Acaso me está diciendo que lo que plantea la Constitución es ilegal? La única respuesta del doctor Enrique Krause fue, bueno, doctor, dice, pero estará de acuerdo conmigo en que hay que privilegiar la vía electoral. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero eso es otra cosa. Lo que usted puso en su tweet es otra cosa. Pero luego también llega Ciro Murayama, consejero del INE, y también que se esperen hasta esto. A ver, ¿de dónde sacan eso? La Constitución dice que ante la falta absoluta y que puede haber una renuncia. Y si estas personas, equivocadas o no, quieren salir a exigir que renuncie, tienen todo el derecho. Si no violan la ley, si no violan cometen algún delito, están en todo su derecho de hacerlo. Que si están equivocados o no, ese es problema de ellos. Ese es problema de ellos. Pero hay que defender el derecho que tienen a manifestarse, que es mi posición. Pero yo no comulgo con esas tácticas. Pero bueno, pues esa es una decisión de ellos y de quienes siguen al que aparece como dirigente principal, el señor licenciado Gilberto. ¿Cómo? No es, sí es Lozano, Gilberto. Es Lozano, es Lozano. Es Lozano, Gilberto Lozano, efectivamente. Sí. Entonces, sí, bueno, yo la impresión que tengo de Gilberto, pues es de que es un buen, sabe presentar sus cosas, sabe hablar, tiene una gran retórica, labia, pero nada más es lo mismo que vimos o lo que vemos en el lado de López Obrador siendo quien ha sido. Siendo opositor, candidato eterno. Exactamente, es lo mismo, pues nomás que del lado, como dicen, de la chairiza, ¿no? Así es. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo, no hay sustento, no hay base. Y hay incluso afirmaciones totalmente incorrectas. Por ejemplo, cuando hablas, debemos detener este comunismo, A ver, espérame. Hablarme de comunismo o de socialismo. Comunismo es otra cosa, es otra etapa. Socialismo en un país donde el 85% de la inversión la realiza el sector privado, donde los 3 poderes están funcionando con dificultades, con esto que el otro, donde tenemos elecciones, donde... Por una frontera como la que tenemos. Así es. ¿De dónde? O sea, ¿dónde está eso? Pero es que está proponiendo eso. Bueno, pero eso no es socialismo, eso es una estupidez lo que está proponiendo, pero eso no es socialismo. Señores, por favor. Sin embargo, como dices tú, convence a otros y ves en los carros, no queremos comunismo. A ver, ¿de dónde sacan esto? Ángel, estamos pagando la falta de 30, 40 años de no tener una clase de civismo que nos enseñe la Constitución, porque por supuesto, finalmente quienes hacen caso y pueden citar alguna norma, algún tratado, alguna idea descabellada que leyeron por ahí. Simplemente saber que hay 3 poderes autónomos, independientes entre sí. Entonces, cuando dicen destituirlo, a ver, ¿quién va a destituir al presidente? No se puede. Constitucionalmente esa figura no existe. Esto no es un régimen parlamentario. El Parlamento le quita la confianza y se convocan elecciones y vas para afuera, bonito. Así es. Es otro régimen político. La única oportunidad de ver algo así, de una renuncia, puede ser en diciembre. y bueno, si fuera voluntaria, ¿verdad? Porque después ya no. No, te voy a decir, digo, quizá el ejemplo es extrapolar, estirar demasiado la liga. Pero Evo Morales también decía, no, yo no renuncio porque yo fui elegido legalmente. Llegó mi general ministro de la defensa, señor presidente, agarre sus cosas, mire, a ver este retrato y renuncie, y lo hizo. Es decir, es que eso de renuncia voluntaria admite muchos asegúnes. Exactamente, entonces esperemos que no lleguemos a eso porque entonces sí sería que el país está totalmente
deshecho, ¿no? Para que algo Pero así ahí te va. sucediera. Voy a hacerle un poco al abogado del diablo. A ver. Está bien, dices, ojalá no lleguemos a eso. Yo te digo lo contrario. Ojalá lleguemos a eso lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque un país como el nuestro, con tan escasa y mala institucionalidad, ¿crees tú que va a aguantar 4 años más? Pues no, tienes razón. Tienes razón, fíjate. Peor que López. Bueno, es más, hasta el florero de gobernación haría menos mal papel. Sí, Sí, es que sí, así es. sí, tienes razón. ¿No has leído tú el 6º volumen de la serie La costumbre del poder de Espota, verdad? Sí, claro, es La el mejor. víspera del trueno. Ajá, ajá. Ahí en esas últimas 87 páginas viene una vía intermedia, que no es la de Evo Morales y tampoco es la renuncia. Es una renuncia no renuncia, donde llegan los generales y le dicen, señor, a partir de ahora usted es el presidente, pero acá vamos a mandar. Sí, Realmente exactamente. esa es la... O como se decía en aquel tiempo donde mi estimado recordado paisano general don Plutarco Elías Calles Sí, decía la sí. raza, allá vive el presidente y el Pero que el que manda vive manda es enfrente. aquí. Sí, así es, así es. Bueno, cambiemos de tema. Cambiemos. Se nos va el tiempo. Ya nos quedan dos temas. Échale.